Así se iba al baño en tiempos de Jesús, la verdad que nunca te contaron. Imagina por un momento las calles de una ciudad palestina del siglo I, el pan humeante en el puesto de la esquina, el polvo que sube a cada paso, voces que negocian y, en el trasfondo, un olor que hoy evitaríamos a toda costa. No era un paisaje de postal, era la vida real, con todas sus dignidades y sus molestias. Fue en ese mundo, con su suciedad y su ternura, donde el Hijo de Dios eligió nacer, crecer y caminar. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la encarnación si aceptamos que Jesús conoció hasta los detalles más humildes de lo corporal, incluidos los momentos íntimos que hoy llamamos vergonzosos? Piénsalo, muchas veces hablamos de la encarnación en abstracto, con himnos y dogmas. Decimos que Dios se hizo carne y celebramos la divinidad que se hizo humana. Pero rara vez nos detenemos a imaginar las letrinas, los pozos, las rutas que el pueblo recorría cuando necesitaba privacidad o higiene. ¿Qué significa que el Dios que caminó por esas sendas experimentó también la fragilidad del cuerpo humano en sus aspectos más cotidianos? Esa pregunta no es anodina. Nos lleva a replantear la dignidad del cuerpo, la vocación de la Iglesia y la manera en que hablamos de la santidad. Antes de seguir, si te interesa conocer más sobre cómo las costumbres y los hallazgos arqueológicos iluminan la Biblia, considera seguir este canal para acompañarnos en una serie que une contexto histórico y teología práctica. La imagen que acabo de pintar no es una fantasía. La arqueología y los textos antiguos nos dejan pistas concretas que permiten reconstruir, con cautela, la vida cotidiana. En excavaciones en Jerusalén y sus alrededores se han identificado estructuras que los especialistas interpretan como letrinas públicas vinculadas a barrios y, en algunos casos, a zonas cercanas al templo. Hay también depósitos y vertederos, lugares como el valle que la tradición llamada Gehenna menciona, que funcionaban como basureros donde se quemaban o se desechaban residuos. En casas se han hallado recipientes que pudieron servir como vasijas nocturnas, pequeños caches para necesidades privadas. Y muy importante, existen numerosas mikvaot, los baños rituales judíos, tanto en contextos domésticos como en áreas del templo. Su presencia nos habla de una conciencia religiosa sobre la limpieza que no puede reducirse a capricho. Era práctica comunitaria, identidad y orden. Estos datos arqueológicos deben manejarse con cuidado. No todo está plenamente definido. Algunas interpretaciones son objeto de debate entre especialistas, pero el cuadro que surge es suficiente para decir dos cosas con firmeza. Primero, que la higiene en el mundo antiguo era variada y tenía dimensiones tanto prácticas como rituales. Segundo, que la gente del tiempo de Jesús vivía en espacios donde lo corporal y lo religioso se entrelazaban constantemente. La ley que encontramos en Deuteronomio 23:12-13 dice, en su intención, que la comunidad debía establecer un lugar fuera del campamento para las necesidades fisiológicas y llevar una herramienta con la que enterrar los residuos. No es una regulación teológica abstracta, responde a una necesidad de orden, salud pública rudimentaria y respeto mutuo. Levítico, por su parte, presenta leyes sobre la pureza relacionadas con flujos corporales y contacto. Estas disposiciones no son un intento de moralizar lo corporal por sí mismo, sino de regular la vida comunitaria para que el culto y la convivencia fueran posibles. Hablar de pureza en esos textos no equivale a catapultar a los individuos a una perfección ética imposible. Más bien, establece límites y prácticas que preservan la dignidad del pueblo en sus relaciones y en su adoración. Aquí conviene detenerse un instante. Dos malentendidos modernos suelen distorsionar nuestra lectura. Uno consiste en espiritualizar el cuerpo hasta minimizarlo.
Lo importante es el alma. Lo demás no cuenta. El otro, opuesto, es reducir la fe a observancias externas. Cumplir rituales asegura mi lugar. Ambas lecturas son peligrosas. La primera desprecia la encarnación. La segunda convierte la gracia en una lista de tareas. La ley de Israel, en su mejor interpretación, busca un camino intermedio. El cuerpo importa, y su regulación apunta a la vida comunitaria y a la capacidad de encontrarse con Dios de forma ordenada. Ahora, pensemos en la vida concreta de Jesús dentro de ese marco. No fue un rey encerrado en palacios. Nació en un pesebre porque no hubo lugar en la posada. Creció en Nazaret, un pueblo pequeño donde la privacidad era limitada. Fue un itinerante que se hospedaba en casas de conocidos y desconocidos, durmiendo en casas sencillas, compartiendo comidas, sudor y fatiga con quienes le seguían. Los evangelios nos muestran a un maestro que conoce el cansancio, que se conmueve ante la muerte de Lázaro, que pasa la noche en oración, pero también a alguien que se ocupa de los detalles domésticos, lava los pies de sus discípulos y acepta el gesto de una mujer que unge sus pies con perfume. El gesto del lavado de pies, recogido con detalle en Juan 13, nos da una pista teológica decisiva. No es solo un acto de humildad o etiqueta social, es una enseñanza encarnada. Jesús baja hasta la cotidianidad y toca lo que el mundo considera sucio. Al hacerlo, no banaliza la suciedad ni la usa para escandalizar por puro efecto. La toma en sus manos para mostrar que su proyecto de redención llega hasta aquello que despreciamos. Es un símbolo del servicio y de la identificación completa con la humanidad. Si Dios no hubiera asumido el costado más ordinario de la vida humana, su obra quedaría incompleta. Además, piense en el bautismo en el Jordán. Juan bautizaba en aguas del río, un gesto público en un entorno natural. El bautismo es inmersión, es contacto con el agua y, por tanto, con lo corporal. No es una señal contra el cuerpo, sino una afirmación de que lo corporal puede ser lugar de encuentro con la gracia. El propio Jesús se somete a ese rito, mostrándonos que la vida espiritual no elude lo físico, sino que lo integra. También las reflexiones de la carta a los Hebreos ayudan a completar el cuadro teológico. El autor afirma que Jesús fue como nosotros en todo, tentado en todo, excepto en el pecado. Paráfrasis de Hebreos 4:15, y que fue hecho como sus hermanos. Ver Hebreos 2:17. Esto subraya la dimensión empática de Cristo. No mira a la humanidad desde arriba, sino que la habita hasta lo más íntimo. No es una mera exhibición de solidaridad, es una identificación ontológica. Dios se hace carne con todo lo que eso implica, fragilidad, necesidades, límites, para poder redimirlo. Hay, sin embargo, una tensión en cómo la comunidad judeocristiana antigua y las siguientes tradiciones han legislado y entendido estas realidades. Por un lado, existió una piedad que cuidó de prácticas corporales como señales de respeto ante Dios, baños rituales, abstinencias temporales, normas para el culto. Por otro lado, algunas corrientes, más tarde, desarrollaron un desprecio del cuerpo que se acercó al gnosticismo. La idea de que lo corpóreo es esencialmente malo y que lo espiritual debería trascenderlo por completo. Jesús, en su enseñanza y práctica, corrige ambos excesos, rechaza la hipocresía que centra la salvación en apariencias externas y al mismo tiempo niega que el cuerpo sea despreciable. La carne es buen don de la creación y la gracia no viene a expulsarla, sino a transformarla. Regresemos por un momento a la sociedad concreta. La presencia de mikvaot dentro y fuera de las casas nos dice que la limpieza ritual tenía un propósito comunitario. Entrar al templo exigía ciertas condiciones, y la vida en comunidad requería límites claros para el culto.
pero esa limpieza ritual no se equiparaba con la pureza del corazón. Jesús mismo denuncia, en repetidas ocasiones, la decadencia de aquellos que cuidaban la apariencia, mientras su interior estaba lejos de Dios. Así, el reino que él proclama no se funda en purismos exteriores, sino en un corazón regenerado. Estas observaciones abren varias preguntas prácticas que perfilan el resto de nuestra reflexión. Si Jesús vivió y enseñó en contextos donde lo corporal y lo ritual se entrelazaban, ¿cómo deben entender hoy los creyentes la mayordomía del cuerpo? ¿Qué actitudes respecto a la higiene, la vergüenza y la vulnerabilidad deben asumir las comunidades cristianas? ¿Cómo reconciliamos la gratitud por las comodidades modernas, tan obvias para nosotros, con la memoria humilde de un Señor que habitó un cuerpo con las mismas necesidades que el nuestro? Para acercarnos a respuestas útiles, conviene trazar 3 líneas que luego desarrollaremos con más detalle. Primero, reconocer la dignidad del cuerpo como creación buena. Segundo, mantener la distinción entre prácticas externas útiles y la transformación del corazón que solo la gracia produce. Tercero, aprender de la encarnación de Jesús una ética de vulnerabilidad y servicio que pone la comunidad como espacio para compartir necesidades y cuidados. Antes de entrar en esos desarrollos, y sabiendo que cada punto merece una atención paciente, conviene aclarar un punto sensible. Cuando hoy hablamos de higiene, tecnologías sanitarias y confort, corremos el riesgo de caer en 2 trampas. La primera es la ingratitud. Asumir que lo que tenemos es nuestro derecho natural y no fruto de procesos históricos, tecnológicos y sociales que han hecho la vida más segura. La segunda es la espiritualización prejuiciosa. Pensar que la modernidad es enemiga de la piedad o que usar comodidades tecnológicas nos hace menos santos. Nada de eso ayuda. La tradición cristiana siempre ha distinguido entre lo moral, lo ceremonial y lo civil. Mejoras en salud pública y saneamiento son bienes que pueden y deben ser agradecidos como medio para una vida más plena de servicio y de comunión. Volvamos a las Escrituras una vez más para anclar la discusión. Cuando Deuteronomio pide un lugar fuera del campamento para las necesidades, no está simplemente reglamentando higiene, está protegiendo la vida comunitaria. Cuando Levítico dispone normas sobre flujos y contactos, no está condenando el cuerpo, sino organizando una relación en la que el culto y la convivencia sean viables. Y cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, no declara que el cuerpo sea indigno, demuestra con un gesto que la gracia alcanza hasta aquello que nos avergüenza, y que la empresa del reino pasa por el servicio humilde. A estas alturas, hay una intuición teológica que comienza a tomar forma. La encarnación no fue un espectáculo temporal que Dios montó para enseñarnos algo abstracto. Fue, y sigue siendo, una decisión de entrar hasta la raíz de lo humano. En esa entrada, la historia del baño, del agua, de la privacidad y de la vergüenza no son accidentes periféricos. Son piezas de la trama mediante la cual Dios declara que nada humano queda fuera de su interés redentor. Y sin embargo, todavía hay pasajes bíblicos y prácticas antiguas que requieren una lectura cuidadosa. Levítico 15, por ejemplo, trata sobre flujos y contacto. Si lo leemos con ojos modernos, puede sonar severo o extraño. Pero si lo abordamos con 2 preguntas, ¿qué problema social intenta resolver y qué función litúrgica cumple?, descubrimos su propósito: evitar contagios, proteger la vida comunitaria y ofrecer un ritmo de restauración para quienes vuelven a la convivencia. La ley establece ritmos de separación y reintegración. No está diseñada para estigmatizar eternamente, sino para encauzar la relación con Dios y con el prójimo. En paralelo, la tradición de baños rituales, la mikveh, revela la sacralidad con la que el judaísmo antiguo trataba el paso de lo profano a lo sagrado y viceversa.
Meterse en agua no era solo higiene física, simbolizaba la entrada a una nueva condición relacional. Cuando los primeros cristianos heredaron estos símbolos, los readaptaron en prácticas como el bautismo, que no niega lo corporal, sino que lo usa para significar la gracia que transforma. Aquí aparece otra línea de tensión que conviene tener en mente. Mientras que algunas prácticas religiosas marcan la diferencia entre lo profano y lo sagrado mediante actos externos, Jesús insiste en que la verdadera frontera entre lo santo y lo común está en el corazón transformado. Por eso puede denunciar rituales vacíos con la misma fuerza con la que respeta la ley que cuida a la comunidad. Su crítica no es a la higiene, ni a la ley, sino a la hipocresía de quienes la usan como declaración de superioridad moral. Con todo esto en el horizonte, conviene trazar un mapa de lo que nos queda por explorar en profundidad, análisis de evidencias arqueológicas concretas y su significado teológico, lectura atenta de textos bíblicos que tocan la corporeidad y la limpieza, ejemplos narrativos que muestran a Jesús interactuando con la realidad corporal, más allá del lavado de pies, su infancia en Belén, su itinerancia con discípulos, su entrada y ministerio en Jerusalén, y finalmente, un conjunto de aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. Cómo entender la mayordomía del cuerpo, cómo cultivar gratitud por las comodidades actuales sin convertirlas en ídolos, y cómo hacer de la Iglesia un espacio donde la vulnerabilidad corporal se trate con cuidado y compasión. Antes de emprender ese recorrido, quiero detenerme en una figura que, por su perfil, nos obliga a conjugar historia y teología. Betania, la casa de Lázaro, Marta y María. Betania aparece como un lugar de intimidad doméstica donde Jesús es hospedado, alimentado y confrontado con el dolor humano. En esa casa se anuncian señales profundas, la resurrección de Lázaro, la unción de los pies, que mezclan lo ordinario con lo trascendente. Betania no es un espacio aséptico, es hogar, con sus olores, sus necesidades y su hospitalidad. En el corazón de esa hospitalidad se revela una verdad. La vida sacramental de Jesús se dona en contextos corporales concretos, no desde una torre de marfil espiritual. Y mientras pensamos en Betania, volvemos a una pregunta que es a la vez teológica y pastoral. ¿Cómo debería la comunidad cristiana actual recibir y acompañar cuerpos vulnerables, enfermos, mayores, discapacitados, avergonzados, de modo que la presencia de Cristo se manifieste a través de gestos prácticos, no meramente retóricos? La respuesta no puede ser abstracta. Requiere crear espacios donde la limpieza, el cuidado y la dignidad sean parte del servicio, asistencia sanitaria, apoyo emocional, alojamiento digno, escucha atenta. Es decir, la mayordomía del cuerpo implica medidas concretas y, sobre todo, una teología que afirme la buena creación de la carne. A medida que avanzamos en este estudio, mantendremos dos advertencias en el centro: no caer en la burla ni en el sensacionalismo, y no usar la historia de la higiene antigua como herramienta para prometer bendiciones materiales o curas. La historia ilumina la teología, y la teología ordena la praxis. No son canales separados, sino un mismo río que nos lleva a comprender mejor la encarnación. En el siguiente tramo nos detendremos en hallazgos arqueológicos concretos y en pasajes bíblicos puntuales que ayudan a construir una lectura integrada. Veremos letrinas en el contexto del Segundo Templo, analizaremos la función social de las mikvaot, leeremos con más detalle Deuteronomio 23 y Levítico 15, y seguiremos el rastro de Jesús por Nazaret, Galilea y Jerusalén, para observar cómo la vida cotidiana alimenta su predicación. También profundizaremos en el significado del lavado de pies, en Juan 13, y en cómo el bautismo del Jordán encarna la lógica de la inmersión corporal en la obra de salvación.
Mientras preparamos ese viaje, te invito a mantener viva la tensión teológica que nos guía. La encarnación no es una teoría elegante, sino una práctica que atraviesa lo más cotidiano. Si Dios decidió entrar en un mundo donde se necesitaban letrinas, eso nos dice algo sobre su amor por todo lo creado y sobre la vieja promesa de que la redención no omite lo corporal. Aceptar esa verdad implica, para la Iglesia, una transformación de lenguaje y de praxis. Hablar de cuerpos con reverencia, proveer cuidado con humildad y reconocer la providencia en las comodidades que hoy disfrutamos sin idolatrarlas. Guarda esta imagen, Jesús lavando los pies, y detrás de él una ciudad polvorienta cuyas estructuras, baños, pozos, puentes, contienen historias de fragilidad y de gracia. De esa confluencia nace una teología que honra el cuerpo, que exige honestidad frente al pecado del corazón, y que propone una comunidad marcada por la compasión. Ahora, con este telón de fondo, nos acercaremos a las evidencias materiales que sostienen lo que hemos dicho. Hay, por ejemplo, descubrimientos de cisternas y pozos que muestran cómo se gestionaba el agua en aldeas como Nazaret, excavaciones que han identificado lo que podrían ser letrinas comunales en sectores de la ciudad de Jerusalén asociados a vecindarios del período del Segundo Templo, y restos de mikvaot que confirman la preocupación ritual por la inmersión. Estos hallazgos no son meros trozos de cerámica, son indicios de un mundo que mezclaba religiosidad, higiene y organización comunitaria. Pero una vez más, tenemos que ser prudentes. No todas las estructuras se interpretan de la misma manera por todos los arqueólogos. Algunas letrinas son evidentes, otras más ambiguas. Hay materiales que claramente funcionaron como recipientes nocturnos. Otros solo sugieren usos posibles. Por eso, cada afirmación que hagamos debe matizarse con cautela. Hay certezas arqueológicas y hay hipótesis razonables. No confundamos arqueología con novela histórica. La ciencia material nos ilumina, pero no resuelve todas las preguntas. Aún así, la convergencia de datos arqueológicos y textos bíblicos nos permite sostener que la vida humana en el tiempo de Jesús fue una mezcla de lo sagrado y lo ordinario, y que esa mezcla fue el escenario de la obra de Dios. La encarnación no se limita a lo noble, incluye el pan, el polvo, la cama humilde y el gesto íntimo de lavarse tras un viaje largo. No rehúye la vulnerabilidad. Y aquí, en este punto de la argumentación, hay una decisión pastoral que urge. ¿Qué hacemos con esa verdad en nuestras iglesias y en nuestra vida personal? Mañana podría hablarse de prácticas específicas. Cómo cultivar una mayordomía del cuerpo, que no sea legalista ni negligente. Cómo cultivar una comunidad que trate la vergüenza con compasión. Cómo celebrar los avances en salud pública como dones que honran a Dios. Pero antes de llegar a esas recomendaciones prácticas, deseo aún profundizar en algunos textos bíblicos y su contexto arqueológico para que la aplicación tenga raíces firmes. Mientras nos preparamos para esa lectura más detallada, quiero que te quedes con una imagen, no la de un espectáculo grotesco, sino la de un Dios que entró sin reservas en una realidad humana completa. Ese Dios pasó por calles como las de nuestro pensamiento, conoció pozos y letrinas, sintió el cansancio y la vergüenza y, aún así, declaró que la carne es digna de redención. Esa constatación debe hacernos replantear no solo nuestra teología, sino nuestra vida comunitaria. ¿Estamos dispuestos a que la iglesia sea un lugar donde los cuerpos se cuidan y las vergüenzas se soportan con amor? En las próximas secciones iremos desgranando textos y hallazgos, y dejaremos que la historia, cuando se une a la Escritura, nos lleve a una teología más concreta y a prácticas de iglesia más humanas y más fieles al ejemplo de Cristo.
Por ahora, mantén la tensión entre lo cotidiano y lo sagrado. La encarnación exige que miremos con honestidad lo que a menudo evitamos nombrar, porque en ese mirar descubrimos la amplitud del amor redentor. Ahora entremos en aquello que prometí, los vestigios materiales y los textos que juntos nos permiten leer con más hondura cómo la encarnación de Cristo se extendió hasta lo más cotidiano. Empezaremos con la arqueología, porque las piedras y las estructuras del tiempo de Jesús nos devuelven fragmentos de vida que iluminan la Escritura. En aldeas como Nazaret, las excavaciones han evidenciado sistemas sencillos de gestión del agua. Cisternas excavadas en roca, canales que recogían la lluvia y pequeñas cisternas domésticas donde las familias recogían y conservaban el agua para cocinar, lavar y beber. Una cisterna no es solo un depósito, es un lugar que condiciona la vida diaria. Limita cuándo y cómo te bañas, cuándo lavas la ropa, cuándo llenas una vasija nocturna. Reconocer eso nos ayuda a imaginar la textura de la existencia. El acceso al agua era una dimensión social y espiritual a la vez. En poblados pequeños, la necesidad de agua compartida incrementaba la cercanía. Vecinos que ayudan a traer agua, mujeres que se encuentran en el pozo. Esa cercanía se traduce en intimidad y vulnerabilidad mutua. En Jerusalén, las cosas eran más complejas. Cerca del templo se han identificado estructuras que probablemente funcionaban como instalaciones colectivas relacionadas con la limpieza ritual. Bajadas a zonas de ablución, mikvaot, que permitían inmersiones previas al servicio en el templo, canales que conducían agua a zonas públicas. Existen también datos sobre letrinas y depósitos en distritos urbanos del periodo del Segundo Templo. No siempre es posible afirmar con certeza la función exacta de cada hallazgo, pero la convergencia de restos arquitectónicos, contextos jurídicos y testimonios literarios hace plausible una imagen. Una ciudad en la que la escala humana y la preocupación ritual convivían de manera visible. Mencionar el valle de Hinnom, la Gehenna de los Evangelios, exige cuidado. La tradición asocia ese valle con prácticas de destrucción de basura y con imágenes fuertes en la literatura profética y rabínica. No es literalmente un infierno en el sentido teológico pleno que luego se desarrolló, pero sí era un lugar ligado a eliminación de residuos y en algunos momentos a prácticas inquietantes en la memoria colectiva. Su mención en los evangelios como símbolo habla del lenguaje que la gente entendía, imágenes de amenaza y destrucción asociadas a un espacio real donde se manejaban los desechos. Comprender su función social ayuda a ver por qué Jesús usó imágenes tan potentes. Conocía los mapas emocionales y prácticos de su pueblo. Volvamos ahora a los textos. Deuteronomio 23, 12, 13. En versiones españolas suele leerse: tendrás un lugar fuera del campamento para las necesidades. Llevarás contigo una pala. Presenta una regulación que, vista desde la modernidad, suena prosaica, incluso pragmática. Pero su intención es evitar la contaminación del campamento, entendido como el espacio donde el pueblo se reúne para la comunión con Dios, y al mismo tiempo mostrar una ética de cuidado por el otro. Enterrar lo que molesta para proteger la salud y la dignidad colectiva. Este tipo de mandato nos recuerda que la ley no es un fin puramente ritual, sino una ordenación de la vida social en contexto teológico. Levítico 15, con su detallado tratamiento de flujos y contactos, ha sido por siglos difícil de leer. Hoy, si buscamos su finalidad, advertimos 3 niveles. Primero, un interés por la higiene y la salud comunitaria, aunque concebida con la visión de su época. Segundo, la organización de la vida cultural para que el templo y el culto se desarrollaran en condiciones de orden. Tercero, una dimensión simbólica,
Las separaciones temporales marcan ritmos de exclusión e inclusión que no están pensados para estigmatizar eternamente, sino para estructurar la reintegración. Es decir, la ley establece un proceso de restauración, no una condena perpetua. Juan 13 exige otro tipo de lectura. El relato del lavado de pies, un gesto doméstico, cotidiano y ya cargado de significado social, se presenta como lección y símbolo. Jesús no imita una costumbre solo para rebajar su estatus. Con ese acto, enseña que el servicio es la forma del reino. Él toma en sus manos la suciedad que separa, para señalar que la reconciliación cristiana pasa por tocar las realidades que el orgullo evita. Esta acción, por tanto, nos devuelve a la centralidad del cuerpo. La redención no elude el contacto, lo purifica. El gesto subraya que la santidad no es avergonzarse del cuerpo, sino honrarlo mediante servicio humilde. Las cartas del Nuevo Testamento, por su parte, articulan la teología de la encarnación para la vida comunitaria. Hebreos insiste en la identificación total de Cristo con la condición humana. Hebreos 2, 17, 4, 15. Y Pablo, en varias cartas, habla del cuerpo como templo del Espíritu. 1 Corintios 6, 19, 20. Estas formulaciones teológicas no invitan a una abstracción del cuerpo, lo elevan a la esfera de lo sacramental. Es vehículo de presencia divina y, por tanto, objeto de respeto y mayordomía. Al mismo tiempo, advierten contra una espiritualidad que separa lo moral de lo corporal, o que usa la vida corporal como excusa para la inmoralidad. El equilibrio paulino conjuga dignidad corporal con responsabilidad ética. A la luz de estos materiales, volvamos a Jesús. Su infancia en Belén, su niñez en Nazaret y su ministerio itinerante nos colocan frente a una figura que no elude ni disimula su humanidad. Nace en un pesebre por falta de posada, se forma en una comunidad pequeña, camina largas jornadas con sus discípulos, come y duerme en casas donde la intimidad era compartida y las comodidades escasas. Esa presencia supuesta en las condiciones básicas de la vida humana convierte cualquier idealización abstracta de la encarnación en insuficiente. La teología exige una encarnación que incluya la fragilidad, la necesidad, la exposición de lo corporal. En el comportamiento de Jesús encontramos, a su vez, una pedagogía de la vulnerabilidad. Acepta hospitalidad, permite que su cuerpo sea lavado y ungido, comparte comidas donde el contacto físico, abrir un plato, sostener la mano de otro, es normal. No desplaza a la carne de la esfera del reino, la asume. Desde aquí se revela una senda pastoral. La Iglesia debe aprender a ser hogar donde los cuerpos se acogen con dignidad, donde la asistencia práctica, cuidado, alimentación, apoyo sanitario, se entiende como servicio sacramental, equivalente a la plegaria y a la proclamación. Sin embargo, la historia cristiana muestra tensiones, algunos movimientos posteriores, motivados por una búsqueda de perfección espiritual, han caído en un desprecio del cuerpo, formas tempranas de ascetismo y más tarde corrientes monásticas radicales. En ocasiones enfatizaron mortificación corporal como vía de santificación. Aquí conviene distinguir dos cosas. La práctica ascética puede ser una herramienta espiritual legítima cuando subordina los impulsos desordenados del corazón y busca libertad para amar. Pero la desvalorización ontológica del cuerpo, la idea de que la carne es inherentemente mala, es un error que corrompe la visión cristiana de la creación. No olvidemos que la redención bíblica no consiste en eliminar lo corporal, sino en su restauración. Al otro extremo, el fariseísmo de los evangelios nos muestra la otra trampa, una religiosidad que se aferra a lo externo para construir superioridad moral. Jesús denuncia esa postura
porque convierte la ley en adorno y en mecanismo de exclusión. El peligro actual es parecido cuando usamos prácticas de higiene, salud o bienestar como insignias de espiritualidad o de estatus. Es sano celebrar avances sanitarios y comodidades. Es necio usarlos para medir la piedad. La gracia no se compra ni se exhibe. Estos contrastes nos llevan a una pregunta práctica urgente. ¿Cómo ejercemos hoy la mayordomía del cuerpo en la comunidad cristiana? Mi propuesta se despliega en varias pautas concretas, pensadas para no caer ni en el legalismo ni en la negligencia. 1. Reconocer la gratitud como actitud fundamental. La higiene, la medicina y las comodidades modernas son bienes que nos permiten vivir en condiciones más humanas. Agradecer significa, primero, no tomar por sentado el acceso al agua limpia, a instalaciones sanitarias, a atención médica. Significa orar y actuar en reconocimiento de que estos bienes favorecen la dignidad humana. 2. Enseñar la responsabilidad práctica sin moralizar. La Iglesia puede promover prácticas de cuidado personal, higiene, vacunación razonada, descanso, como parte de la mayordomía que honra a Dios y protege al prójimo. Hacerlo exige vías pedagógicas sensibles. No imponer por vergüenza, sino educar mediante amor y razón. 3. Hacer del cuidado corporal un ministerio. No basta predicar sobre dignidad. La comunidad debe proveer acciones concretas, visitas a enfermos, cuidado de ancianos, apoyo para familias que no pueden costear tratamientos, servicios de acompañamiento en enfermedad y duelo. Estas obras son expresión de catequesis viviente, enseñan la verdad del cuerpo de Cristo en práctica. 4. Cultivar espacios de vulnerabilidad segura. La vergüenza no disminuye por sermones, disminuye cuando se vive la aceptación práctica. Crear grupos de apoyo, prácticas de confesión pastoral con recursos concretos, ayuda económica, acompañamiento médico, políticas de hospitalidad que incluyan instalaciones accesibles y privacidad razonable para quienes la necesitan. 5. Reconciliar avances tecnológicos con espiritualidad humilde. No demonizar la tecnología ni convertirla en ídolo. Utilizarla para servir. Mejorar el acceso al agua, saneamiento, información sanitaria y recursos médicos, especialmente para comunidades vulnerables. La tecnología, administrada con sabiduría y compasión, es un don que puede ser medio de amor. 6. Enseñar una teología del cuerpo que sea integral. Desde los púlpitos y en la catequesis debemos proclamar que el cuerpo es creación buena, que la redención lo alcanza y que las prácticas rituales antiguas buscaban ordenar la vida comunitaria. Evitar lecturas simplistas, no reducir la pureza a una checklist ni elevar la higiene a sustituto de la conversión del corazón. Estos puntos no son un manual exhaustivo, sino líneas maestras. En la práctica pastoral, cada comunidad discernirá cómo aplicarlas según sus recursos y contextos. Lo que no puede faltar es la actitud, admitir que los cuerpos importan y tratar esa importancia con reverencia activa y amor práctico. Quisiera ahora detenerme un instante en una escena que resume muchas de estas verdades: la casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Allí se entrelazan hospitalidad, vulnerabilidad, duelo, servicio y adoración. Marta se ocupa del servicio y se le reprende por distraerse con demasiados afanes. María sitúa su atención en la adoración y la intimidad, ungiendo a Jesús. La resurrección de Lázaro sucede en un contexto doméstico, en el terreno de la carne y la realidad concreta del dolor humano. Betania muestra que las grandes intervenciones de Dios no suelen darse en abstracto, sino en el tejido de la vida doméstica donde la gente cuida, falla y aprende a esperar. Esa casa es el paradigma de lo eclesial, un lugar donde la revelación divina se encuentra con la fragilidad humana. Siguiendo ese hilo, la práctica de la Iglesia debe imitar a Betania en su hospitalidad.
recibir cuerpos que huelen a vida, heridos y cansados. Permitir que los gestos cotidianos, llevar una sopa, acompañar una cita médica, lavar una herida, sean formas de sacramento, no solo de asistencia social. No hay contradicción entre la palabra y el gesto. Al contrario, la palabra encuentra su testimonio en la carne que recibe ayuda. También conviene recordar que la historia del cristianismo ha producido modelos que, en su mejor versión, integraron cuidado corporal y espiritualidad. Padres y madres de la Iglesia, hospitales monásticos y redes de caridad medievales son testigos de que la fe auténtica produce instituciones concretas para sanar cuerpos. Donde la Iglesia ha sido fiel, el Evangelio se ha encarnado en manos que curan y en estructuras que cuidan. Donde ha sido infiel, ha preferido discursos antagónicos, o la exaltación abstracta del alma, o la explotación del cuerpo. Volver a una praxis encarnada significa recuperar esa antigua sabiduría. Habiendo hablado de la práctica y la historia, es justo volver otra vez al texto para no perder la raíz teológica. Hebreos y los Evangelios nos instan a entender que la encarnación tiene consecuencias escatológicas. No solo Dios vivió entre nosotros, sino que quiere reunirnos en una consumación en la que los cuerpos sean restaurados, la esperanza de cuerpos glorificados. Eso cambia la manera en que tratamos la mortalidad, la enfermedad y la muerte, no como accidentes insignificantes, sino como realidades que entran en la promesa redentora. Esta esperanza no trivializa el sufrimiento, pero lo inserta en un drama mayor, donde la resurrección tiene la última palabra. ¿Cómo combinar todo esto en la vida cotidiana de una congregación? Propongo 3 prácticas sencillas y sostenibles. Primera, predicar y enseñar con lenguaje integral. Explicar habitualmente que las prácticas de higiene y salud son medios de mayordomía y no meramente asuntos civiles. Ahondar en pasajes bíblicos que muestran la dimensión corporal de la salvación y aclarar distinciones entre ceremonial, moral y civil. Segunda, institucionalizar el cuidado. Crear comités de asistencia que trabajen con redes sanitarias locales, programas de visita a enfermos o convenios con servicios sociales. Esto no es gasto superfluo, es inversión en la manifestación del cuerpo de Cristo. Tercera, formar líderes que sepan acompañar la vulnerabilidad, capacitar a pastores y líderes en escucha compasiva, en protocolos para acompañamiento de personas en enfermedad y duelo, y en cómo derivar a profesionales cuando hace falta. La pastoral efectiva no improvisa, se organiza con previsión y ternura. Al poner en práctica estas propuestas, la comunidad no solo responde a necesidades materiales, también proclama el Evangelio en el lenguaje más elocuente, el de los hechos. Servir a los cuerpos es un sermón sin palabras que confirma que el Dios que se encarnó no vino a despreciar la carne, sino a salvarla. He mencionado ya que debemos evitar promesas fáciles. Los cuidados no garantizan curaciones, la medicina no sustituye la gracia, las comodidades no son sinónimo de mayor santidad. Mantener esa claridad ética protege a la comunidad de caer en supersticiones o en la instrumentalización de la fe, pero al mismo tiempo honrar nuestras rutinas de cuidado y agradecer el progreso en saneamiento y salud pública es un acto de sabiduría y de gratitud a Dios. Llega ahora el momento de una aplicación personal. Si te resulta incómodo pensar en las dimensiones más íntimas de la vida, la necesidad de ayuda, la vergüenza de depender, el miedo a la exposición corporal, considera esto como una invitación a la libertad. La Iglesia, sustentada en la encarnación, debe ser el lugar donde la vergüenza se transforma por la gracia. Practica la compasión con pasos concretos. Ofrece ayuda práctica cuando veas necesidad. Presta atención a los ancianos de tu comunidad. Participa en programas de cuidado.
No juzgues a quien muestra fragilidad. Ora por quienes experimentan dolor físico y, si puedes, involúcrate en proyectos que mejoren el saneamiento local. También te invito a un examen de gratitud. Toma un momento para reconocer aquellos bienes que facilitan tu vida diaria: agua corriente, instalaciones sanitarias, acceso a atención médica, y súmate a las oraciones y acciones que trabajan por un acceso más justo para todos. La mayordomía cristiana no es solo conservar lo que tengo, es velar para que otros también lo reciban. Para concluir, te vuelvo a la imagen inicial: Jesús caminando por calles donde el pan y el polvo se mezclaban. Jesús alojado en casas de lecho humilde. Jesús lavando pies y siendo ungido en un hogar que sabe de hospitalidad y dolor. Esa imagen no es un adorno teológico. Es la afirmación radical de que nada humano queda fuera de su amor. Nuestra tarea, como iglesia, es prolongar esa encarnación. No solo proclamando doctrinas sublimes, sino tendiendo manos, organizando cuidados, compartiendo recursos y construyendo comunidades donde la dignidad corporal sea realidad. La encarnación completa de Cristo nos enseña que Dios no vino a librarnos de la carne para fantasear con una espiritualidad sin cuerpo. Vino a redimirla. Por eso cada gesto de cuidado, cada muestra de hospitalidad, cada esfuerzo por mejorar las condiciones de vida son actos teológicos, son participaciones de la obra de redención que abarca todo el ser humano. Y si aún quedara en ti alguna duda sobre la intención divina de acompañarnos en lo cotidiano, recuerda la promesa que cierra la misión: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa presencia continua abarca tus vergüenzas, tus necesidades físicas, tus dolores y tu esperanza. No hay rincón de la vida humana que quede excluido de la compasión divina. Si esta reflexión te ha resultado útil, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar ver la encarnación en clave más amplia, y a suscribirte para seguir explorando la intersección entre arqueología, historia y la teología que transforma nuestra praxis. Que la misma gracia que lavó pies y secó lágrimas nos capacite para cuidar unos de otros con ternura, orden y reverencia. Amén.